Buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a crear una API utilizando Laravel 12. Entonces, lo primero que haremos será crear una carpeta en el escritorio. En este caso, ya he creado la carpeta en el escritorio y se llama Laravel API. Lo siguiente que haremos será abrir la carpeta que hemos creado en el escritorio. Perfecto. Entonces, una vez que hemos abierto la carpeta que hemos creado en el escritorio con Visual Studio Code, lo siguiente que vamos a hacer es crear un proyecto de Laravel. Entonces, vamos a presionar Control Ñ para abrir la terminal. Perfecto. Ahí se encuentra la terminal. Vamos a ver, algo está pasando, control ñ. Perfecto, ahí se encuentra la terminal. Entonces, para yo poder crear un proyecto de Laravel, utilizo el siguiente comando, composer. Perfecto, a ver, ahí está, de pronto no se ve, entonces control más para hacer un poco más grande la terminal. Perfecto, esto que se encuentra en la parte derecha vamos a cerrar y, y vamos a escribir nuestro comando que se llama composer create project Laravel, Laravel. Perfecto. Y al final le vamos a indicar el nombre de nuestro proyecto, que en este caso se va a llamar API. Y le damos Enter. Perfecto. Y vamos a esperar a que se instale todo. Perfecto. Lo siguiente que haremos será encender los servicios de Apache y MySQL porque vamos a trabajar con la base de datos de MySQL. Perfecto. Entonces, aquí como podemos observar ya tengo activado los servicios de Apache y MySQL. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra base de datos. Perfecto. Entonces me dirijo al navegador y voy a crear una base de datos. Entonces presionamos nueva. Listo. Y nuestra base de datos se va a llamar API. Perfecto. Y le damos crear. Listo. Ahí está. De esta forma ya tenemos nuestra base de datos creada. Listo. Vamos a esperar a que se descargue todo. Perfecto. Ya se terminó de descargar todo. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar el archivo .nv. Perfecto. Nos dirigimos de igual forma control menos menos para hacerlo un poco más pequeño. Nos dirigimos, a ver, listo. Aquí tenemos ya nuestra carpeta. Perfecto. Aquí tenemos nuestro proyecto de Laravel. Lo siguiente que voy a hacer es abrir esta carpeta porque todos los comandos que vamos a utilizar se van a ejecutar dentro de la carpeta API. Entonces, para ello, open folder. Perfecto. A ver, file, open folder. ¿Listo? Me dirijo al escritorio porque en el escritorio se encuentra la carpeta que acabo de crear que se llama Laravel API y selecciono la carpeta. Perfecto. Y ya está. Aquí se encuentra. Perfecto. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es configurar el archivo .nv. Perfecto. Cerramos esto y listo. Nos dirigimos a la línea número 23 y aquí vamos a poder observar que el DB Connection nos dice SQLite. En este caso vamos a trabajar con MySQL. Perfecto. Y todo lo que se encuentra aquí, vamos a quitar los comentarios. Listo. Aquí me dice el nombre de la base de datos. Recordemos que el nombre de la base de datos es API. ¿Listo? Perfecto. Vamos a poder observar que aquí se encuentra el nombre de la base de datos que yo acabo de crear. Perfecto. Listo. Lo siguiente que voy a hacer es configurar el proyecto para que trabaje como una API rápidamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Control Ñ de igual forma para abrir la terminal. Y recordemos que en este caso ya me encuentro dentro de la carpeta API. ¿Sí? Entonces ya podemos configurar nuestro proyecto Laravel para que trabaje como una API. Entonces, PHP artisan installed API. Perfecto. Aquí de igual forma vamos a tener que esperar unos segundos. Perfecto, aquí le vamos a decir que no, porque vamos a trabajar con la base de datos de MySQL. Perfecto, eso es todo. Y esto lo que hace es crearnos un archivo que se llama web.php, que eso se va a encontrar dentro de las rutas. Perfecto, aquí se encuentra, de hecho, es api.php. ¿Listo? Aquí se encuentra. Perfecto. Lo siguiente que tenemos que hacer es configurar, ¿listo? El modelo, el controlador y el archivo de migración. Entonces, todo esto lo vamos a hacer con un solo comando que es el siguiente. Control Ñ, php artisan make model. Perfecto. Make model. ¿Listo? De igual forma, aquí vamos a darle control más para que se pueda observar. Perfecto, ahí está. Vamos a volver a escribirlo. Control más, ahí está. Entonces el comando es php artisan make model.
En este caso vamos a crear una API de productos. Entonces, el modelo se va a llamar product, en singular, product. Perfecto. Luego, con esta M le digo que voy a crear el archivo de migración, el controlador con la C y la R son de los recursos. También con este menos menos API le estoy indicando al controlador que no necesitamos el método create ni el método edit porque al tratarse de una API no se necesita renderizar una vista HTML. Perfecto, entonces le damos enter y ya está. Ya tenemos el controlador, también tenemos el modelo y el archivo de migración. Entonces vamos a darle de igual forma control menos menos. Ahí está bien, perfecto. Entonces vamos, lo primero que haremos será configurar, ¿listo? Las columnas que va a tener nuestra tabla. Para ello nos dirigimos acá donde dice database. Perfecto, desplegamos database y luego donde dice migration. Perfecto, database migration. Y aquí vamos a poder observar que tenemos nuestra tabla que se llama productos. Create products. Perfecto. Y aquí vamos a definir las columnas que va a tener nuestra tabla. En este caso, las columnas que va a tener nuestra tabla será el nombre del producto, el precio y el stock. Entonces, table string, listo. Y dentro de los paréntesis le vamos a indicar el nombre de la columna, que en este caso va a ser name. Perfecto. Y al final punto y coma. Lo siguiente va a ser el precio, table de tipo decimal, listo. Nombre de la columna va a ser precio. Perfecto. Y también le voy a indicar cuántos decimales acepta. En este caso, 8,2. Perfecto. Y al final, punto y coma. En lo siguiente le vamos a indicar el stock. Table stock. Perfecto. Y en este caso es un número entero. Integer y stock. Perfecto. ¿Listo? A partir de aquí ya tenemos nuestra tabla. Lo siguiente que vamos a hacer es migrar. Entonces, para ello utilizamos el comando php artisan migrate. De igual forma, control más para que podamos observar el comando. Listo, ahí está. Entonces, PHP Artisan Migrate. Perfecto. Listo, ya tenemos nuestras tablas. Entonces nos dirigimos a nuestra base de datos y aquí en API ya podemos observar que tenemos la tabla productos. Perfecto, aquí se encuentra nuestra tabla y también tenemos las columnas que acabamos de crear, que es el nombre, el precio y el stock. Perfecto. Entonces ya podemos trabajar en nuestra API. Acá de igual forma vamos a darle control menos menos. Ahí puede estar bien. Perfecto, ya cerramos el archivo de migración. Perfecto. También vamos a cerrar el archivo .nb. Perfecto. Ahora sí, nos dirigimos hacia el modelo. Perfecto. Vamos a dirigirnos al modelo. Para ello nos dirigimos a App, Models. Perfecto. Y aquí se encuentra nuestro modelo que se llama Product. Aquí le voy a indicar qué columnas yo puedo insertar. Entonces, como lo hacemos con Protected. Perfecto. Ahí está. Syllable. Listo, y aquí le voy a indicar las columnas que yo puedo insertar. En este caso el name, coma praise, dice, y coma stop. Perfecto. Ahí se encuentra. Listo. Ahora sí me voy a dirigir al archivo que se llama api.php. Se encuentra en rutas. Perfecto. En la ruta se encuentra el archivo api.php y voy a definir una ruta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, fácil, route, dos puntos, resource. Perfecto. Y aquí vamos a definir nuestra ruta. En este caso, nuestra ruta se va a llamar product. Perfecto. Después, el nombre del controlador. En este caso, se va a llamar product controller. Perfecto. Aquí se encuentra la segunda opción. Dos puntos, class. Y al final, punto y coma. Perfecto. Eso es todo. Nada más tenemos que hacer aquí. Bien, ahora sí nos podemos dirigir hacia nuestro controlador. Bien, aquí nos podemos presionar control sostenido. Listo, fíjense que aparece una línea debajo. Entonces presionamos control sostenido y automáticamente nos dirigimos hacia el controller. ¿Listo? Pero el controlador, ¿dónde se encuentra? El controlador se encuentra justamente aquí donde dice controller. Perfecto, miren. Dentro de la carpeta app, desplegamos la carpeta app y dentro de la carpeta apps se encuentra product controller. Perfecto. Ya está.
Entonces, en el método index vamos a recuperar todos los registros de la base de datos. ¿Listo? Fíjense aquí. Aquí vamos a recuperar todos los registros de la base de datos. Entonces, para ello vamos a crear una variable y en esa variable vamos a almacenar todos los registros de la base de datos. Entonces, product, perfecto, esto va a ser igual a product, que es nuestro modelo, y utilizamos el método all. Perfecto. El método all nos devuelve una colección de objetos del modelo product. Perfecto, aquí está. Lo siguiente que haremos será crear un array asociativo. Perfecto, entonces le vamos a llamar data con la siguiente información. Perfecto, ¿qué información vamos a incluir? El estado, status, que va a ser success. Perfecto, listo. El mensaje, message, que va a ser registros recuperados con éxito. Correctamente. También. Perfecto, ahí está. Y finalmente la data, que va a ser todos los registros que hemos recuperado, que en este caso es products. Perfecto. Products, de hecho. Listo, de igual forma, format document y ahí está. Entonces ya tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer es retornar la respuesta en formato JSON. Para eso return, return response JSON. Perfecto. Este JSON recibe dos parámetros. El primer parámetro es un array. ¿Listo? El primer parámetro es un array. El segundo parámetro es un código de estado HTTP. Perfecto. Entonces, el primer parámetro puede ser un array o también puede ser una colección. ¿Listo? En este caso le vamos a pasar un array con la respuesta. Perfecto, en este caso va a ser data. ¿Listo? Y el siguiente parámetro es un código de estado HTTP. En este caso es 200. Perfecto. Entonces Laravel lo que hace es convertir una colección en formato JSON para que la respuesta pueda ser consumida desde el frontend o desde cualquier otro cliente. Perfecto. Y eso no tenemos que hacer nada más. Y ahora lo que podemos hacer es observar los registros de la base de datos, pero como recordemos que no tenemos ningún tipo de registro, entonces nuestra data va a ser un array vacío. Perfecto. Entonces, para poder observar el resultado, vamos a tener que instalar una extensión. Entonces, nos dirigimos a las extensiones y vamos a buscar Thunder Client. Thunder Client. Perfecto. Aquí se encuentra, primera opción, Thunder Client, y vamos a instalarlo. Perfecto. Aquí está. Listo. Fíjense que es este rayo que se encuentra aquí. Listo. Entonces le damos nueva solicitud y ya está. Perfecto. Listo. Pero antes de utilizarlo tenemos que correr el servidor de desarrollo. Entonces, control N, PHP, Artisan Server. Perfecto. PHP, Artisan Server se utiliza para correr el servidor de desarrollo. Entonces le damos Enter y automáticamente nos proporciona una ruta, una URL. Perfecto. Presionamos y vamos a poder observar que aquí nos muestra la portada del Laravel 12. Entonces, control C, cerramos esta pestaña. Perfecto. Y ahora sí, aquí vamos a colocar control V, y aquí va a ser API, ¿listo? Y recordemos que nuestra ruta se llama product, ¿listo? Recordemos que la ruta la definimos acá en api.php product. Perfecto, entonces aquí cerramos esto y aquí. Entonces le vamos a dar enviar. Perfecto, y aquí está, miren, status, access, mensajes de registro recuperados con éxito, recuperados correctamente. Acá, como les había mencionado, en data tenemos un array vacío porque no hemos insertado ningún tipo de registro. Perfecto. Entonces vamos a continuar trabajando y nos dirigimos al método store. El método store se utiliza para insertar un nuevo registro en la base de datos. Y como podemos observar, este método store recibe como parámetro un objeto de tipo request. ¿Sí? Este objeto de tipo request ya contiene la información del formulario, entonces simplemente tenemos que recuperar la información. Entonces, lo primero que haremos será validar la información que llega. Entonces, vamos a crear una variable data validate. ¿Listo?
Para ello vamos a utilizar el método validate del objeto request. Request validate, validate, perfecto, que recibe como argumento un array asociativo donde la clave es el nombre del input y el valor son las reglas de validación. En este caso la clave es name, ¿listo? Y las reglas de validación vamos a colocarlas dentro de las comillas simples. En este caso required, required. Para separar las reglas de validación utilizamos esta línea vertical. Required string min 2. Perfecto. Y separamos por comas. Recordemos que se trata de un array asociativo. El siguiente va a ser el precio. Price. Required de igual forma. Required. El precio es numeric. Perfecto. Coma. Listo. Lo siguiente que va a hacer es el stock. Debemos escribir correctamente las claves. Perfecto. Va a ser required y numeric. Stock integers. Integer. Perfecto. Ahí se encuentra. Y punto y coma. Bien, entonces, si se cumple con las reglas de validación, lo que nos va a devolver es un array asociativo, donde la clave va a ser el name, el nombre del input, y el valor va a ser lo que el usuario escribió dentro de ese input. ¿Perfecto? Si esto me va a devolver si se cumple con las reglas de validación. Perfecto, recordemos que yo quiero insertar un nuevo registro en la base de datos. Entonces, para ello, de igual forma, voy a utilizar el método, el modelo product y el método create. Entonces, recordemos que el método create nos devuelve el modelo creado. Perfecto, en este caso le vamos a llamar product. Perfecto, esto va a ser igual a product. Product es nuestro modelo y el método create. El método create recibe como parámetro un array asociativo, que en este caso ya lo tenemos aquí en data validate. ¿Listo? Aquí ya tenemos nuestro array asociativo con la información que necesitamos para insertar. Entonces, data validate. Perfecto, ahí está. Y entonces recordemos que este create nos devuelve un objeto que en este caso es el registro insertado. Entonces, de igual forma, vamos a crear un array asociativo con la respuesta. Perfecto, entonces simplemente lo copiamos y lo pegamos. Pero en este caso va a decir registro insertado correctamente. Registro insertado correctamente. Perfecto. Y en lugar que diga product, va a decir products, va a decir product. Perfecto. Ahora sí, tenemos que retornar nuestra respuesta. Return response, JSON, data, y el código es 201. Perfecto. Y al final punto y coma. Y de esta forma entonces ya podemos insertar un nuevo registro. Perfecto. Entonces me dirijo a new request y aquí ya no va a ser get, sino va a ser post. Perfecto. Y en el body vamos a enviar un registro. En este caso abrimos y cerramos llaves. Perfecto. Name, dos puntitos, teclado. Perfecto, coma. Luego vamos con el precio. Price, dos puntos, 34.56, coma. Vamos con el stock. Stock. Perfecto, dos puntos. Y esto va a ser 4. Perfecto, entonces vamos a enviar. Listo, y automáticamente aquí nos dice status access, registro insertado correctamente. Y lo que acabo de insertar es un teclado, el precio, el stock. Perfecto, vamos a insertar otro. En este caso va a ser mouse. El precio va a ser de $5, 5.25 centavos. A ver, de hecho no escribí nada. 5.25. Vamos a tener 10 unidades. Perfecto, vamos a enviar y automáticamente aquí nos muestra. Entonces ya tenemos dos registros, pero vamos a insertar uno más, que va a ser audífonos. Audífonos, perfecto. Van a ver, el precio va a costar 15 y va a haber simplemente 5. Perfecto, ahí está. Y ya tendríamos tres registros. Entonces, para recuperar todos los registros, enviamos una solicitud GET. Perfecto, ya está. Y aquí vamos a poder observar que tenemos tres registros. El primer registro es el teclado, el segundo registro es el mouse y el tercer registro son los audífonos. Perfecto. Ahora sí, vamos a continuar trabajando y nos dirigimos al método show. El método show se utiliza para mostrar un recurso en específico. En este caso le vamos a indicar que reciba como parámetro un ID. Perfecto, ahí está. Entonces vamos a buscar ese registro. Para ello vamos a decirle product.
Perfecto, de igual forma vamos a utilizar nuestro modelo que se llama product, dos puntos, y el método find or file. Find or file. Perfecto, que recibe como parámetro el ID, el final punto y coma. Perfecto, de igual forma esto es lo mismo. Control C, listo. Aquí nos va a devolver nuestro producto. Ahora, si no lo encuentra, va a lanzar un error 404. Perfecto, registro recuperado correctamente. Recuperado correctamente. ¿Listo? Y lo siguiente es lo mismo, return, response, JSON, data, 200. Perfecto, ya está. Entonces vamos a realizar una solicitud. Perfecto, aquí entonces tenemos que enviarle un ID, en este caso el 1. Yo quiero recuperar el primer registro, entonces vamos a enviar y automáticamente aquí tenemos el primer registro. Perfecto, el primer registro es teclado, vamos a recuperar el segundo registro. Le damos un nuevo enter, el segundo registro es mouse. Perfecto, entonces de esta forma podemos recuperar un único registro. Perfecto, listo. Vamos a continuar y vamos a modificar. El método update, como podemos observar, recibe dos parámetros, que en este caso es un objeto de tipo request que contiene ya la información que viene desde el formulario. Y aquí le vamos a indicar que vamos a utilizar un ID. Perfecto. Este va a ser el ID del producto que yo quiero modificar. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar ese producto que yo quiero modificar. Y es mismo product. Esto va a ser product, que es nuestro modelo. Fíjense, primera opción es el modelo y el método find or file. File. Perfecto. Y ya está, ID. Perfecto. Ya tenemos aquí nuestro producto que queremos modificar. Lo siguiente que vamos a hacer es validar la información que nos llega. Entonces aquí, como podemos observar, ya validamos la información. Entonces simplemente vamos a copiarlo. Control C, lo copiamos dentro del método store, ¿no? Lo copiamos y pegamos en el método update. Perfecto, ahí está. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos una instancia. Y como ya tenemos una instancia, entonces podemos utilizar el método update. Entonces, product update, que recibe como parámetro, esto, un array asociativo. Perfecto, y ahí se encuentra mi array asociativo en data validate. Data validate. Perfecto, recuerda que data validate nos devuelve un array, bueno, de hecho, el método validate es lo que nos devuelve un array asociativo si se cumplen con las reglas de validación. Entonces, ya está. Ahora, si no se cumplen con las reglas de validación, lanza un error. ¿Listo? Perfecto. Entonces aquí ya tenemos. Y como siempre tenemos que retornar la respuesta. Perfecto, control C y control V. Aquí algo importante que es lo que hace este método update. El método update nos devuelve true o false. Pero, de nuevo repito, el método update nos devuelve true o false. ¿Listo? Y también actualiza el modelo en memoria. En este caso ya se encuentra actualizado. Perfecto, entonces registro actualizado correctamente. Actualizado correctamente. Perfecto, entonces le vamos a dar format document y ya está, y lo retornamos. Return, response, response, JSON, data, 200. Perfecto, ahí se encuentra. Esto ya está. Entonces, fíjense acá. Aquí al método update no le estoy asignando el valor. Esto porque recordemos que acabo de decir que update me devuelve true o false dependiendo si se modificó o no correctamente. Entonces, ese es lo primero que hace. Y también lo que hace es actualizar el modelo en memoria. Entonces, en este caso ya se encuentra actualizado. ¿Listo? Fíjense que product ya se encuentra actualizado. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Listo, eso es todo. Entonces, para ello, ¿listo? Fíjense que acá la solicitud es get. ¿Sí? Entonces, para yo poder modificar, tengo que indicarle put. Perfecto. Y aquí, ¿listo? Fíjense qué producto número 2 voy a modificar. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo quiero colocarle una pantalla. Monitor por nombre. Monitor. Listo. Fíjense que, bueno, primero, de hecho, vamos a recuperar el producto número 2.
¿Listo? ¿Listo? Fíjense que es un mouse. El producto número 2 es un mouse. Yo lo voy a modificar por un monitor. El precio va a ser, pongámosle $200. ¿Listo? Y solo va a haber 4 unidades, nada más. Perfecto, miren. Entonces, para yo poder modificar, tengo que hacer una solicitud. Ya está. Y send. Ahí me dice registro actualizado correctamente y aquí se encuentra la información. Entonces voy a hacer una solicitud get. Listo, que apunte simplemente al producto número 2. Ya está, miren. Listo. Ahora, si quiero recuperar todos los productos, fíjense, monitor. Listo, quiero recuperar todos los productos. Listo, solicitud get. Y ya está, miren, monitor. Listo, de esta forma acabo de modificar un registro. Perfecto. Y lo siguiente que queda es eliminar. ¿Listo? Entonces, para ello me dirijo al método que se llama destroyed. Recibe como parámetro, bueno, o va a recibir como parámetro el ID. ¿Listo? Va a recibir como parámetro el ID del producto que yo quiero eliminar. Perfecto, ahí está. Entonces, de igual forma, vamos a buscar ese producto. Products. Esto va a ser igual a el modelo product find or file. Perfecto, aquí se encuentra. ID. ¿Listo? Y a partir de la instancia, ¿listo? A partir de esta instancia ya puedo eliminar. ¿Listo? Product, delete. Y elimine, delete. ¿Listo? Fíjense, es facilito. Y de igual forma enviamos la respuesta. Perfecto, ahí está, miren. En este caso data no va a tener nada. Format document. Perfecto, entonces va a ser registro eliminado correctamente. Perfecto, ahí está. Entonces return response. Perfecto. JSON, JSON data 200. Perfecto. Ahí se encuentra. Perfecto, ahí está. Entonces vamos a eliminar. Para ello, fíjense que se encuentra en una solicitud get. Pero yo quiero eliminar, entonces lo hacemos a través de un delete. Perfecto. Y recordemos que tenemos que enviarle el ID que yo quiero eliminar, en este caso el primer producto. Bien, vamos a ver cuál es el primer producto. El primer producto es el teclado. Entonces, vamos a eliminar. Listo, y ahí dice success, registro eliminado correctamente. Ahora vamos a recuperar todos los registros y vamos a tener que tener, y vamos a poder observar que tendremos dos registros. Perfecto, miren, tenemos dos registros. ¿Listo? Dos y tres. Perfecto. Bien, de esta forma hemos terminado de construir nuestra primera API sencilla y más adelante vamos a seguir trabajando en la construcción de APIs. Perfecto, gracias.